Una tarde de verano en Madrid, en pleno bullicio de la Puerta del Sol, ocurrió algo que a primera vista parecía insignificante, pero que después fue creciendo como un murmullo incómodo en mi cabeza. Una mujer, de unos 40 años, con la piel tostada por el sol y el gesto endurecido por la rutina, se acercó a un grupo de turistas alemanes y con una voz suave, casi tímida, les pidió ayuda para cargar un carrito de la compra por las escaleras del metro. Nadie respondió. Los turistas fingieron no escuchar, apartaron la mirada como si esa mujer se hubiera convertido en un fantasma incómodo, invisible. Ella repitió la petición, esta vez mirando fijamente a una chica joven que se abrazaba a su mochila con la misma intensidad con la que evitaba el contacto visual. Silencio. Fue entonces cuando la mujer suspiró, bajó la cabeza y comenzó a arrastrar el carrito con una fuerza desesperada, mientras las ruedas chirriaban contra los peldaños metálicos. Y en ese momento, lo que más me sorprendió no fue la indiferencia de los demás, sino la expresión de resignación en su rostro, como si ya estuviera acostumbrada a que su voz no importara. Observé la escena durante unos segundos más y, sin pensarlo demasiado, corrí a ayudarla. Al tomar el otro lado del carrito sentí su alivio inmediato, aunque no me dio las gracias de forma entusiasta ni exagerada, apenas murmuró un gracias, hijo, con una sonrisa cansada, y en ese suspiro estaba contenido todo un mundo de experiencias que me resultaban conocidas. Esa escena tan pequeña me acompañó el resto del día. Recordé a mi madre, a mis tías, a mis vecinas, mujeres que tantas veces han pedido ayuda en los mercados, en los portales, en los hospitales, y que tantas veces se han encontrado con un muro invisible de indiferencia. Lo curioso es que no se trataba de una cuestión de fuerza física, sino de algo más profundo, del modo en que, en nuestra cultura, una petición de ayuda formulada por una mujer suele quedar relegada a un segundo plano, como si fuera algo que no exige respuesta inmediata, como si fuera un murmullo entre el ruido de la vida urbana. Aquella noche, en casa, no pude evitar darle vueltas a lo que había presenciado. Pensé en cómo, a lo largo de la historia, las mujeres españolas han tenido que acostumbrarse a pedir ayuda de forma discreta, casi siempre desde un lugar de humildad y paciencia. Mi abuela solía contar que durante los años más duros de la posguerra, cuando no había pan suficiente, eran las mujeres las que hacían cola durante horas, intercambiaban favores y se pedían unas a otras pequeños gestos de apoyo para sobrevivir. Decía que la verdadera economía no estaba en las monedas ni en los billetes, sino en la red invisible de ayudas mutuas que tejían las mujeres del barrio. Pero también recordaba, con cierta amargura, que muchas veces los hombres no percibían esa realidad, porque la solidaridad femenina funcionaba en un nivel subterráneo, callado, como si el valor de sus palabras y sus súplicas hubiera sido siempre menor que el de una voz masculina. Me pregunté si la mujer del carrito en el metro estaba realmente pidiendo ayuda por primera vez o si, más bien, lo hacía desde la costumbre, con la resignación de saber que 9 de cada 10 veces su voz pasaría desapercibida. Y lo que más me inquietó fue pensar en cuántas veces nos hemos convertido todos nosotros en los turistas alemanes de la plaza, esos que prefieren no escuchar, que eligen la comodidad de la indiferencia antes que el gesto incómodo de detenerse y tender una mano. ¿Qué nos pasa cuando una mujer pide ayuda? ¿Por qué la reacción instintiva tantas veces es apartar la mirada, como si temiésemos que esa petición nos arrastrara a un compromiso que no estamos dispuestos a asumir? La escena del metro se fue transformando en una pregunta que no me dejaba dormir: ¿de qué manera están pidiendo ayuda hoy las mujeres en España y cuántos estamos realmente escuchando? Porque ya no hablamos solo de carritos pesados o bolsas de la compra, sino de algo mucho más profundo. Las mujeres piden ayuda cuando denuncian la precariedad que sufren en muchos trabajos donde cobran menos que sus compañeros, piden ayuda cuando hablan de la carga desproporcionada que asumen en el cuidado de hijos y mayores, piden ayuda cuando alzan la voz contra la violencia que muchas veces las golpea en silencio. Y, sin embargo, ¿cuántas de esas voces siguen resonando como un eco incómodo que se diluye en el aire?
Esa noche recordé una conversación con una amiga que había dejado su trabajo para cuidar a su madre enferma. Me confesó que no sabía cómo pedir ayuda, que se sentía culpable incluso al pensarlo, porque temía que la juzgaran por no poder con todo. Si digo que no puedo, es como admitir que soy débil, me dijo con una mirada que mezclaba tristeza y rabia. Y entonces comprendí que en nuestra cultura todavía pesa demasiado la expectativa de que las mujeres lo soporten todo en silencio, de que sean capaces de resistir sin quejarse, de que su fortaleza esté en aguantar más allá del límite. Pero ¿qué pasa cuando esa fortaleza se confunde con abandono? ¿Qué pasa cuando dejamos que el ellas pueden con todo se convierta en la excusa perfecta para no prestarles atención cuando piden ayuda? La escena de la mujer en el metro dejó de ser un simple recuerdo y se transformó en un espejo incómodo que me obligó a mirar la manera en que yo mismo había actuado otras veces. ¿Cuántas voces había ignorado sin darme cuenta? ¿Cuántos carritos habían chirriado en las escaleras mientras yo pasaba de largo, convencido de que no tenía tiempo? Y ahí estaba la paradoja. Vivimos en una sociedad donde pedimos constantemente ayuda a las mujeres, en la casa, en el cuidado, en la gestión de las emociones, pero cuando ellas la piden, la respuesta suele ser tibia, tardía, o simplemente inexistente. Ese desequilibrio, esa asimetría silenciosa, es uno de los grandes conflictos ocultos de nuestra vida cotidiana en España. Esa fue solo la primera pieza de un rompecabezas más grande. Una pregunta que aún no tiene respuesta clara: ¿qué estamos dispuestos a hacer cuando las mujeres piden ayuda de verdad? Unos días después de aquella escena en el metro, me encontré en el tren de cercanías que va hacia Alcalá de Henares. Era una mañana cualquiera, con los vagones llenos de gente medio dormida, café en mano y caras hundidas en el móvil. Frente a mí viajaba una mujer joven, tal vez de 30 años, con un carrito de bebé y una mirada agotada. El niño lloraba sin parar y ella, con el rostro desencajado, intentaba mecerlo, cantarle bajito, distraerlo con un juguete de plástico. Nadie la miraba. El vagón estaba lleno de personas que se escondían tras sus auriculares, refugiados en sus pantallas, fingiendo no oír aquel llanto que atravesaba el aire como un cuchillo. Me llamó la atención su manera de mirar alrededor, buscando desesperada un gesto de complicidad, un simple cruce de ojos que le dijera: tranquila, no estás sola. Pero lo único que encontraba era la indiferencia de quienes se sentían incómodos con la interrupción de su rutina. Entonces se giró hacia mí, con la voz temblorosa, y me preguntó si podía sujetar un momento al bebé para poder sacar del bolso un pañal limpio. No fue un gran favor, apenas unos segundos, pero en ese instante noté el peso de su petición, como si fuera mucho más que un gesto práctico. El niño, que apenas conocía mi cara, se calmó de repente, quizá porque sintió otra energía, quizá porque la madre necesitaba con urgencia un respiro. Ella aprovechó para organizar sus cosas, respiró hondo, y cuando volvió a tomarlo en brazos me dijo: gracias, la gente suele apartar la mirada cuando pido algo así. Esa frase me golpeó como un reproche disfrazado de gratitud. Era una petición de ayuda sencilla, pero detrás de sus palabras se escondía algo mucho más profundo: el miedo a ser juzgada, la sensación de estar molestando, la sospecha de que pedir auxilio es casi un acto de debilidad. ¿Por qué ocurre esto en nuestro país, donde presumimos tanto de cercanía, de calor humano, de esa famosa solidaridad española? ¿Por qué cuando una mujer pide ayuda en público tantas veces se encuentra con un muro invisible? La respuesta, lo intuía, no era solo individual, sino cultural. Pensé en mi madre cuando me contaba que, al criarme, apenas existían guarderías accesibles y que lo habitual era que las vecinas se ayudasen entre sí, compartiendo cuidado y tiempo como podían. Había una red, sí, pero siempre sostenida por mujeres. Eran ellas las que pedían ayuda y las que la daban, atrapadas en un círculo sin salida que las dejaba solas frente a su propio cansancio. Los hombres aparecíamos poco en esas historias, como si aquel terreno no nos correspondiera,
como si cuidar y pedir ayuda fueran tareas exclusivamente femeninas. La mujer del tren me hizo pensar en algo que me confesó otra amiga hace poco. Ella trabaja en un bufete, jornada completa, y además tiene 2 hijos pequeños. Me contaba que lo más duro no es la carga laboral o la falta de tiempo, sino el tabú de pedir ayuda en su entorno profesional. Si digo que no llego, que necesito que alguien me cubra una reunión porque el niño tiene fiebre, me miran como si estuviera fallando en mis responsabilidades, me dijo con los ojos cansados. Y al final terminas tragando, haciendo el doble esfuerzo, porque pedir ayuda se convierte en sinónimo de ser poco fiable. Esa confesión me dolió porque dejaba en evidencia una contradicción brutal. Vivimos en un país donde se idealiza la fortaleza femenina, pero esa fortaleza se construye a base de negarles el derecho a pedir apoyo sin culpa. Lo pensé también en clave más íntima, en las relaciones familiares, en los matrimonios, en las parejas jóvenes. ¿Cuántas veces escuchamos a mujeres decir que no quieren molestar cuando piden a su pareja que colabore más en la casa? Esa palabra, molestar, me resulta demoledora. Como si repartir responsabilidades fuera una concesión, como si pedir ayuda en el hogar significara alterar un equilibrio sagrado. Y esa mentalidad, por más moderna que nos creamos, sigue presente en demasiados rincones de nuestra sociedad. En el tren, mientras la mujer volvía a calmar a su bebé y yo regresaba a mi asiento, me quedé con una sensación incómoda, la de que aquel gesto tan pequeño, coger en brazos a un niño unos segundos, había significado demasiado. No debería ser así. No debería sentirse como un acto heroico ni como una excepción. Y sin embargo lo era, porque ella misma lo reconoció, pocas personas estaban dispuestas a ayudarla. Al bajar en mi estación, me llevé conmigo esa pregunta que parecía repetirse una y otra vez: ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo si una mujer tiene que disculparse por pedir ayuda en algo tan humano como criar a un hijo, cuidar a un padre o simplemente mover un carrito en el metro? Y lo peor, ¿qué imagen reciben esos niños que crecen viendo a sus madres pedir ayuda con miedo a ser ignoradas? Esa mañana comprendí que la indiferencia no es solo un acto pasivo, sino una forma de violencia silenciosa. Porque cuando una mujer pide ayuda y la respuesta es el silencio, lo que realmente escucha es que su voz no tiene importancia. Y esa es una herida que no se ve, pero que se acumula, que pesa, que marca. La cuestión que me acompañó todo el día fue esta: ¿cuánto tiempo más vamos a permitir que pedir ayuda se convierta en un acto de valentía para tantas mujeres en España? Semanas más tarde, en una reunión familiar en un pueblo de Castilla, volví a encontrarme con esa misma pregunta disfrazada de otra situación. Estábamos en la cocina de la casa de mis tíos, un espacio pequeño donde siempre se concentra la vida real de cualquier encuentro. Había risas, ruido de cazuelas, olores de guiso y conversaciones cruzadas. En medio de todo ese caos organizado, mi prima Marta, que tiene 2 hijas adolescentes, de repente levantó la voz y dijo con un tono firme, aunque ligeramente quebrado: necesito ayuda, no puedo más con todo. El silencio fue inmediato, como si alguien hubiera apagado la radio. Nadie sabía qué responder. Marta explicó que llevaba meses sintiéndose sobrepasada. Trabajaba de dependienta en una tienda de ropa con horarios imposibles, su marido pasaba más tiempo en el bar que en casa, y las niñas arrastraban problemas en el colegio que ella no sabía cómo gestionar. Lo dijo de golpe, sin rodeos, como si hubiese estado ensayando la frase durante semanas, esperando el momento oportuno para soltarla. Pero lo que ocurrió después me dejó perplejo. En lugar de escucharla de verdad, la familia reaccionó con un repertorio de frases rápidas que parecían sacadas de un manual de evasión: ya se te pasará, todas hemos podido con estas cosas, piensa en lo positivo, mujer, no exageres. En cuestión de segundos, su petición de ayuda se convirtió en un reproche hacia ella misma, como si el error fuera no aguantar, no resistir, no callar. Me quedé observando la escena, recordando la mujer del metro y la del tren.
Era la misma historia, solo que ahora tenían nombres y rostros cercanos. Marta pedía ayuda de verdad, con todas las letras, y lo que recibía era una mezcla de incomodidad y negación. Y lo más doloroso fue ver cómo, después de unos minutos, ella misma reculó, bajó la voz, se disculpó por armar jaleo y volvió a meterse entre los fogones, como si no hubiera dicho nada. Ese gesto me revolvió el estómago porque evidenció un mecanismo que he visto repetirse 1000 veces en nuestra cultura. Cuando una mujer alza la voz y reconoce que necesita apoyo, el entorno la empuja a arrepentirse de haberlo hecho. Esa noche, ya en casa, me pregunté por qué nos cuesta tanto aceptar la vulnerabilidad femenina cuando se expresa en voz alta. Quizás porque nos confronta con nuestras propias ausencias, con nuestra comodidad disfrazada de respeto, con la idea de que escuchar implica comprometerse. Pero también, pensé, porque en España existe una inercia cultural que glorifica la figura de la mujer fuerte, de la madre capaz, de la que puede con todo. Esa figura se ha convertido en una especie de mito nacional, heredado de décadas de sacrificio silencioso. El problema es que ese mito, aunque nos parezca admirable, es cruel, porque obliga a las mujeres a vivir sin margen para el error ni para la fragilidad. Me vino a la mente la historia de mi abuela. Ella siempre contaba que durante los años duros del campo, con 7 hijos y un marido ausente por temporadas, nunca se permitió pedir ayuda abiertamente. Decía que si lo hacía, las vecinas la miraban con lástima, y que prefería cargar sola con los cántaros de agua antes que admitir debilidad. Sin embargo, cada vez que relataba esas anécdotas lo hacía con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por haber resistido, tristeza porque esa resistencia fue también una condena. El eco de esa historia me ayudó a entender que lo que vivió Marta no era un caso aislado, sino parte de un patrón que se repite generación tras generación. Lo más inquietante es que, aunque la sociedad española ha cambiado, ese patrón sigue escondido en nuestros gestos más cotidianos. Hoy ya no hablamos de cántaros de agua ni de colas de racionamiento, pero seguimos viendo a mujeres que se disculpan por pedir ayuda con sus hijos, con sus padres enfermos, con la presión de trabajos precarios. Y seguimos, como familia, como vecinos, como compañeros de trabajo, respondiendo con frases rápidas que buscan tapar el malestar en lugar de escucharlo. Esa noche, al repasar lo ocurrido en la cocina, sentí un nudo en el pecho. Pensé en Marta, en su valentía para decir en voz alta lo que tantas callan, y en la manera en que su propio entorno la empujó a retractarse. Y me pregunté qué pasaría si hubiera insistido, si en lugar de disculparse hubiera exigido de verdad una respuesta. Tal vez habría estallado una discusión, tal vez se habría roto la cómoda armonía de la sobremesa. Pero también pensé que quizá, solo quizá, ese pequeño terremoto habría abierto una grieta necesaria para que las cosas empezaran a cambiar. La conclusión a la que llegué me inquietó. En España, cuando una mujer pide ayuda de manera directa, no solo se enfrenta al silencio, sino también al riesgo de ser juzgada, etiquetada como débil o problemática. Esa es la paradoja cruel que seguimos arrastrando. Necesitamos que hablen, pero cuando lo hacen, les pedimos que callen. Lo que ocurrió con Marta fue un recordatorio doloroso de que, en nuestra cultura, el verdadero dilema no está en si las mujeres saben pedir ayuda, sino en si nosotros sabemos escuchar. Y mientras no aprendamos a escuchar de verdad, sin minimizar, sin juzgar, sin esquivar, esas voces seguirán apagándose en cocinas familiares, en vagones de tren y en plazas llenas de turistas distraídos. Y entonces me vino una pregunta que todavía no me he podido responder: ¿cuánto daño estamos causando al seguir admirando la fortaleza de las mujeres mientras les negamos el derecho a ser frágiles? Un mes más tarde asistí a una charla organizada en el ayuntamiento de un barrio obrero de Valencia. El tema era aparentemente sencillo: conciliación familiar y apoyo comunitario. Entré por curiosidad, pero lo que escuché me golpeó mucho más fuerte de lo que esperaba.
Había unas 30 personas, en su mayoría mujeres de distintas edades, algunas con bebés en brazos, otras con carpetas llenas de papeles de trámites interminables, y unas pocas jubiladas que acudían por solidaridad. En el centro, una mujer de mediana edad, trabajadora social, abrió la sesión con una frase que cortó el aire: lo que más escuchamos en este barrio no son quejas, sino súplicas de ayuda. A partir de ahí comenzaron a levantarse testimonios que parecían fotocopias unos de otros, aunque cada historia era distinta. Una madre soltera contaba que trabajaba limpiando oficinas de noche y que pasaba el día durmiendo a ratos, con la angustia de no poder estar con sus hijos como necesitaban. Dijo que había pedido ayuda a su familia, pero que la respuesta fue que ella había elegido ese camino y que debía arreglársela sola. Otra mujer, más joven, explicó entre lágrimas que llevaba meses cuidando a su padre dependiente sin apoyo externo, porque el papeleo para conseguir una plaza en un centro de día era interminable. No quiero que me regalen nada, dijo, solo necesito que alguien me escuche y me diga cómo puedo sobrevivir a esto. En un momento de la reunión, intervino una mujer mayor que había pasado por la misma situación hacía décadas. Contó que cuando su marido enfermó, ella también pidió ayuda y lo único que recibió fue un consejo cruel: tú eres la mujer, a ti te toca. La sala entera quedó en silencio, no porque fuera un recuerdo lejano, sino porque todas sabían que esa frase seguía viva, disfrazada de otras formas, repitiéndose en oficinas, en casas, en hospitales. Lo más inquietante fue ver cómo las más jóvenes asentían con la cabeza, reconociendo que todavía hoy esas palabras siguen marcando la vida de muchas. Mientras escuchaba, pensé en el contraste brutal entre nuestro discurso público y la realidad. En España nos gusta hablar de igualdad, de avances, de leyes modernas. Pero allí, en esa sala comunitaria, lo que aparecía era otro retrato: mujeres agotadas, con miedo a pedir ayuda porque saben que muchas veces la respuesta será la misma que recibió Marta en la cocina de mi familia o la mujer del tren que me pidió sujetar a su bebé. Una mezcla de incomodidad, reproche y silencio. Lo que más me impresionó fue cuando una joven de unos 25 años tomó la palabra. Estaba en paro, cuidaba a su abuela y confesó que había dejado de salir con sus amigas porque sentía que no podía hablar de su situación. Si digo que necesito ayuda, me miran raro, como si estuviera exagerando. Al final me callo y me lo guardo. Pero hay noches en las que siento que no puedo más. Esa confesión no parecía un testimonio aislado, sino un grito colectivo atrapado en la garganta de muchas. Y lo más duro fue comprender que esa invisibilidad no se debe a que no pidan ayuda, sino a que hemos normalizado ignorarlas. Al salir de la charla caminé por las calles del barrio con un nudo en el estómago. Las fachadas estaban desconchadas, los balcones llenos de ropa tendida, los niños jugaban en la plaza, y me di cuenta de que debajo de esa normalidad había una red de sufrimiento callado. Mujeres sosteniendo familias enteras sin respaldo, mujeres que alzan la voz y no son escuchadas, mujeres que terminan creyendo que pedir ayuda es casi un pecado. Y lo más preocupante, una sociedad entera acostumbrada a ese silencio, como si fuera parte natural del paisaje. De vuelta en el tren, me pregunté si no estaríamos construyendo una especie de pacto tácito en España: admiramos a las mujeres cuando se sacrifican, pero las rechazamos cuando se atreven a pedir algo a cambio. Ese pacto es cómodo para todos menos para ellas, y sin embargo seguimos defendiéndolo con frases rápidas, con evasiones, con gestos de indiferencia. La conclusión a la que llegué me inquietó: cuando las mujeres piden ayuda y no las escuchamos, no solo las dejamos solas, también estamos debilitando la estructura social entera. Porque son ellas quienes sostienen gran parte de la vida invisible de este país, desde los cuidados hasta la conciliación, desde la supervivencia en los barrios hasta la transmisión de valores en las familias. Y si seguimos ignorando sus voces, lo que se rompe no es solo su resistencia, sino el tejido mismo de la sociedad.
Esa noche escribí en mi cuaderno una frase que aún me acompaña: la verdadera crisis de España no está en la economía ni en la política, sino en la incapacidad de escuchar a las mujeres cuando piden ayuda. Y mientras la escribía, no pude evitar pensar que, tal vez, el silencio colectivo frente a esas súplicas es una forma de violencia tan dañina como las más visibles. Me quedó entonces una pregunta incómoda, casi insoportable: ¿qué pasará cuando las mujeres dejen de pedir ayuda porque ya no crean en la posibilidad de ser escuchadas? Una tarde, caminando por el barrio de Lavapiés, me encontré con una escena que parecía cerrar todas las piezas de este rompecabezas. En la plaza había un pequeño grupo de mujeres sentadas en círculo, algunas migrantes, otras españolas, con niños jugando alrededor. No se trataba de una reunión oficial ni de un acto organizado por ninguna institución, sino de algo mucho más sencillo, una red improvisada de apoyo. Una mujer contaba que había conseguido trabajo limpiando y que, mientras tanto, otra se ofrecía a cuidar de su hijo durante esas horas. Otra compartía información sobre un médico que atendía sin tanta burocracia. Una tercera, con acento andaluz, explicaba que ella podía cocinar para varias familias y repartir platos. Era un sistema precario, espontáneo, sin recursos formales, pero lleno de algo que llevaba semanas buscando sin encontrar: escucha. Me acerqué, pedí permiso y me quedé un rato escuchando. Y fue entonces cuando comprendí que, aunque la sociedad siga sin responder a los gritos de ayuda de tantas mujeres, ellas han aprendido a inventarse sus propios espacios para no caer en el vacío. No esperaban soluciones mágicas ni discursos políticos, solo necesitaban un lugar donde su voz tuviera valor. Ese círculo en Lavapiés no era solo un grupo de vecinas, era un recordatorio brutal de que las mujeres llevan décadas sosteniendo el país a través de redes invisibles, incluso cuando la mayoría de nosotros hemos elegido mirar hacia otro lado. Recordé entonces a la mujer del metro cargando su carrito, a la madre del tren con su bebé llorando, a mi prima Marta en la cocina pidiendo ayuda frente a toda la familia, y a las decenas de testimonios escuchados en la reunión de Valencia. Todas esas escenas se unieron en un mismo hilo: pedir ayuda en España siendo mujeres como hablar en un idioma que muchos no quieren entender. Pero también se unieron en algo más poderoso: la certeza de que, a pesar del silencio, siguen encontrando maneras de hacerse escuchar entre ellas. Mientras observaba a esas mujeres compartir tareas, miradas y abrazos, pensé que el verdadero dilema no es si las mujeres saben pedir ayuda, porque está claro que lo hacen, lo gritan, lo repiten una y otra vez. El dilema somos nosotros, la sociedad, que decide qué hacer con esa petición. Podemos seguir admirando la fortaleza femenina mientras ignoramos sus súplicas, o podemos atrevernos a escuchar de verdad, aunque eso implique incomodarnos, reorganizar nuestras prioridades, romper privilegios que damos por sentado. Esa tarde, sentado en un banco junto a la plaza, me asaltó una idea que aún no sé cómo resolver: quizás la pregunta no es qué necesitan las mujeres cuando piden ayuda, sino que estamos dispuestos a perder los demás si empezamos a escucharlas de verdad. Porque escuchar no es solo asentir con la cabeza, escuchar implica cambiar, ceder espacio, redistribuir responsabilidades, reconocer fragilidades que hemos escondido bajo la alfombra durante generaciones. Y ahí está la paradoja final: tal vez lo que más nos cuesta no es atender a sus peticiones, sino aceptar que al hacerlo también tendremos que transformar nuestra forma de vivir. Eso es lo que explica tantos silencios, tantas evasiones, tantos ya se te pasará. No es que no entendamos lo que dicen, es que tememos lo que podría significar para nosotros responder de verdad. Me marché de la plaza con una mezcla de esperanza y preocupación. Esperanza, porque vi que las mujeres no se rinden y siguen creando espacios de apoyo mutuo. Preocupación, porque entendí que si seguimos dejando esa responsabilidad solo en sus manos, estamos repitiendo el mismo error de siempre. Y entonces me quedó una pregunta abierta, que aún hoy me acompaña como un eco incómodo: ¿seremos capaces, como sociedad,
de escuchar de verdad a las mujeres cuando piden ayuda, o seguiremos esperando a que se las arreglen solas una vez más?